Procesos inmunológicos. En este capítulo veremos el desarrollo leucocitario, la migración leucocitaria, la maduración de monocito a macrófagos, la activación leucocitaria, la fagocitosis, células presentadoras del antígeno y activación de linfocitos. Como ya hemos mencionado, el desarrollo leucocitario inicia con una célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial dará origen tanto a la línea mieloide como a la línea linfoide. Posteriormente, cada una de estas líneas se desarrollará hasta llegar a las células que se encuentran en la sangre. La célula mieloide darán origen a diferentes unidades formadoras de colonias. Entre ellas, la primera es la que formará los eritrocitos, las plaquetas, los polimorfonucleares, los macrófagos, los eosinófilos y las células mastocíticas o los basófilos. Como pueden ver en la figura, aquí está la unidad formadora de colonias que se dividirá en aquella que forma granulocitos y monoblastos. Tenemos aquí esta que va a formar a los granulocitos hasta llegar a polimorfonucleares, la monoblástica que va a formar macrófagos, la unidad formadora de colonias eosinofílica que formará eosinófilos y la que formará a los basófilos que se convertirán en células mastocitos. Por otra parte, tenemos a las células madre linfoide que formará a los linfocitos B, inicialmente el pre-B, el pre-T y luego los linfocitos B y los linfocitos T, y los linfocitos B pues darán origen a las células plasmáticas. Para que este proceso se lleve a cabo, aquí como vemos en la figura 1, pues se necesitan diferentes interleucinas. Ya habíamos visto que dependiendo de la interleucina, pues es la vía de señalización que se dará y por lo tanto será el desarrollo de la célula. También se necesitan diferentes factores de crecimiento dependiendo de la línea celular que se trate. También, como ya habíamos visto, esta célula madre totipotencial o hematopoyética se encuentra en la médula ósea, donde va a llevar a cabo la primera fase de la maduración. De ahí, irán a diferentes sitios, algunas directamente a la sangre, como los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, como recordarán, tendrán que terminar su maduración al pasar a los tejidos y convertirse en macrófagos, mientras que los linfocitos T pasarán a timo y ahí es donde van a llevar a cabo su maduración, para encontrarse en sangre periférica ya como linfocitos natural killer, linfocitos T, plasmocitos, células dendríticas, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos y macrófagos. El proceso de extravasación leucocitaria implica la migración de los leucocitos desde la corriente sanguínea hasta los tejidos diana, donde ejerce su función efectora, propiedad única del sistema inmune que lo distingue de todos los demás sistemas tisulares en el cuerpo. Este movimiento cumple con tres funciones principales: la de distribuir a los leucocitos del linaje mieloide, principalmente neutrófilos y monocitos, desde su sitio de maduración en la médula ósea hacia los órganos donde hay lesión o infección; distribuir los linfocitos desde sus sitios de maduración, médula ósea o timo, a los órganos linfoides secundarios; y distribuir los linfocitos efectores desde los órganos linfoides secundarios hacia cualquier tejido. Los leucocitos vírgenes migran continuamente, sobre todo en los tejidos linfáticos secundarios, mientras que los linfocitos que han sido ya activados antes por el antígeno se alojan preferentemente en los tejidos donde hay infección o lesión tisular. Esta extravasación de los leucocitos, conocida como migración leucocitaria, consiste de varios pasos: la marginación, el rodamiento, la activación de integrinas, la adhesión estable y la transmigración o diapedesis. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, inicialmente los vasos sanguíneos se dilatan
y el flujo sanguíneo se hace más lento, proceso conocido como éstasis. Esto provoca que la detención o estancamiento de los leucocitos, que son más grandes que los eritrocitos, abandonen la columna central y se alejen del flujo central hacia la periferia del vaso, proceso conocido como marginación. Posteriormente, los leucocitos y el endotelio van a establecer un contacto entre ellos a través de las selectinas y sus ligandos. Este contacto es transitorio. La frecuencia de asociación-disociación es elevada, por lo tanto, con la fuerza del flujo se interrumpe continuamente, por lo que se unen y se despegan repetidamente y ruedan a lo largo de la superficie. A esto se le conoce como rodamiento. Posteriormente, esto va a provocar que la expresión de las citocinas, tales como interleucina 1 y TNF-alfa y algunas quimiosinas, aumente. Por lo tanto, aquí vemos cómo se liberan varias quimiosinas, las cuales se van a fijar por glicosaminoglicanos de paransulfato situados en las células endoteliales y unidas a sus receptores situados en los leucocitos rodantes, lo que va a provocar un aumento en la afinidad de las integrinas. A esto se le conoce como activación de las integrinas. Esto también va a aumentar la expresión de estas moléculas, provocando una adhesión muchísimo más estable. Aquí vemos cómo ya está estabilizada la relación del leucocito con el endotelio. Todo esto favorece la reorganización del citoesqueleto del leucocito, lo que provoca que éste se expanda sobre la superficie endotelial. Una vez que los leucocitos encuentran un sitio apropiado para transmigrar, preferentemente en las uniones intracelulares, extienden su pseudópodo. A continuación, los pseudópodos evolucionan a una lamela que va atravesando el espacio abierto en la monocapa. Durante la transmigración endotelial o diapedesis, las uniones endoteliales se deshacen principalmente evitando el daño de la monocapa o importantes cambios de permeabilidad. Así, las membranas del leucocito y el endotelio se mantienen en estrecho contacto durante la diapedesis y posteriormente las membranas endoteliales vuelven a sellar sus conexiones. Durante estos procesos, la molécula LFA1 es la integrina que tiene el papel preponderante. Esta molécula está localizada formando un agrupamiento en forma de anillo en la interfase de contacto entre leucocitos y endotelio, donde interacciona con ICAM 199 y algunas otras moléculas celulares. Otras proteínas implicadas es la molécula de adhesión de células endoteliales de plaquetas, también conocida como grupo de diferenciación CD31. En este proceso, como podemos ver, las células endoteliales se activan mediante citocinas secretadas por células del sistema inmune. Los macrófagos, una vez activados, liberan citocinas nuevamente como TNF-alfa e interleucina 6, lo que da como resultado una mayor expresión de moléculas de adhesión y quimiosinas, dando como consecuencia nuevamente adhesión de las células endoteliales a los leucocitos para que este proceso continúe. Como hemos mencionado, entre las proteínas involucradas en este proceso se encuentran proteínas de la matriz extracelular, selectinas e inmunoglobulinas. También en este proceso están involucradas las integrinas. Las selectinas están involucradas principalmente en el rodamiento, la familia de las integrinas y la familia de las inmunoglobulinas en la adhesión y la migración. Se encuentran localizadas en los leucocitos y en el endotelio. Su expresión generalmente es constitutiva, algunas veces o raras son aquellas que pueden ser inducibles y tienen como ligando, las selectinas a las propias selectinas, las integrinas a la familia de las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas se unen entre ellas mismas y con algunas selectinas.
los proteoglucanos y bueno, las quimiosinas son de la familia de las citocinas cuya principal función es la quimioatracción. Los monocitos circulantes en la periferia, una vez que han realizado la migración, se convertirán en macrófagos. Como ya sabemos, existen dos tipos de macrófagos, los M1 y los M2. Los M1 liberan citocinas y quimiosinas proinflamatorias, mientras que los M2 liberan citocinas y quimiosinas antiinflamatorias. El macrófago se caracteriza por la utilización de arginasa para metabolizar arginina. La arginina es un aminoácido esencial condicionado. La principal fuente de arginina es el tejido hepático y aquí vemos se forma a través del ciclo de la urea. Tenemos acitrulina que se convierte en argininosuccinato. Posteriormente el argininosuccinato se convertirá en arginina y la arginina se convertirá en ornitina y se liberará urea. Los macrófagos son productores de óxido nítrico por la oxidación de la arginina a citrulina, una reacción que es catalizada por la sintasa del óxido nítrico. Se acepta que esta reacción es la única capaz de producir óxido nítrico en los sistemas biológicos en condiciones normales o patológicas. La formación de óxido nítrico ocurre en dos etapas catalizadas, la primera por la óxido nítrico sintasa, que consiste en la N-oxigenación del grupo guanidino terminal de la L-arginina a N-hidroxil L-arginina, NOA, y la segunda etapa consiste en catalizar mediante el citocromo P450 la ruptura de la unión de carbonos con nitrógenos del NOA, llevando a la producción de citrulina más óxido nítrico. El óxido nítrico regula diferentes funciones en las células y tejidos de mamíferos, tales como el control de la presión sanguínea, la relajación del tono muscular liso, la agregación y adhesión plaquetaria, la neurotransmisión, la función neuroendocrina, y el óxido nítrico también participa en la destrucción de microorganismos patógenos y de células tumorales. Existe además una vía de reciclaje de la L-arginina a partir de la citrulina, mediante dos enzimas del ciclo de la urea, la argininosuccinato sintetasa y la arginosuccinasa. Por otra parte, la enzima arginasa, descubierta hace unos 110 años, es la encargada de la conversión de L-arginina en ornitina. Pero desde hace unos 20 años la arginasa tiene una especial relevancia en la respuesta inmune al saber que compite en los macrófagos por la arginina con la óxido nítrico sintasa. Y aquí vemos cómo la arginasa convierte la L-arginina en L-ornitina más urea y luego la L-ornitina se convierte en poliaminas. Las poliaminas son moléculas alifáticas nitrogenadas de bajo peso molecular con grupos amino distribuidos de forma regular a lo largo de su estructura. Entre sus principales funciones destaca el empacamiento de ácidos nucleicos, la modulación de receptores de membrana y canales iónicos, la regulación de la expresión génica y la señalización celular. Son capaces de inducir apoptosis, participan en el ciclo celular, modulan el sistema inmune y participan en el balance redox del organismo. Se consideran moléculas antiinflamatorias y se asocian a la longevidad. Sin embargo, las poliaminas están implicadas en cáncer y enfermedades neurodegenerativas, por lo cual actualmente son dianas de potenciales farmacológicos. La opcionalidad de esta función en los macrófagos, es decir, actuar como M1 o actuar como M2, depende del estímulo de diferentes tipos de citocinas. Si el macrófago entra en contacto con linfocitos Th1 que liberan citocinas proinflamatorias como interleucina 2 y TNF-alfa, inducirán a la óxido nítrico sintasa y por lo tanto se producirá óxido nítrico. Pero si el macrófago entra en contacto con linfocitos Th2 que liberan interleucina 4 e interleucina 10, que son citocinas antiinflamatorias,
entonces se activará a la arginasa y se producirán poliaminas. Además, estas poliaminas inhiben la función de la sintasa del óxido nítrico. Por lo tanto, el comportamiento del macrófago en M1 o en M2 depende del linfocito T con el que tengan contacto, y esto hará que se active sintasa del óxido nítrico o arginasa, con la producción correspondiente de óxido nítrico, aumentando el estrés oxidativo, o con poliaminas que tienen aparentemente una actividad antiinflamatoria. En general, la actividad leucocitaria depende del reconocimiento, ya sea de productos de la opsonización o de algún ligando que se una a sus receptores, por lo cual los leucocitos cuentan con partículas de reconocimiento. Tiene receptores de patrones asociados a patógenos o daño, tiene receptores de productos endógenos, y esto hará que se dé un proceso de activación. Entonces, como acabo de mencionar, para la activación leucocitaria se necesita de receptores de patrones asociados a patógenos o asociados a daño. Estos receptores de patrones son partículas de reconocimiento de patrones, y el reconocimiento puede ser a través de dos procesos: la opsonización o mediante receptores de membrana o citoplasmáticos. Recordemos que entre los patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs, tenemos al ácido lipoteicoico, a los peptidoglucanos, a las lipoproteínas, al ADN, a la flagelina, a los lipopolisacáridos, así como a los zimosanos, las proteínas de cubierta de los virus y sus ácidos nucleicos, y la glicosilfosfatidil-inositol. Y que entre los patrones moleculares asociados a lesión o daño se encuentra el ácido úrico y algunas alarminas como proteínas asociadas con el estrés. La opsonización, de acuerdo con la RAE, es el proceso por el que se marca a un patógeno para su ingestión y destrucción por un fagocito. La opsonización implica la unión de una opsonina a un receptor en la membrana celular del patógeno. Tras la unión de la opsonina a la membrana, los fagocitos son atraídos hacia el patógeno. La opsonización puede estar mediada por anticuerpos, mediada por el complemento o mediada por proteínas de reconocimiento solubles. La porción FAB del anticuerpo se une con el antígeno, en tanto que la porción FC o porción constante del anticuerpo se une con el receptor FC del fagocito, facilitando la fagocitosis. También se puede destruir la célula por un proceso denominado citotoxicidad, dependiente del anticuerpo, en el cual el patógeno no necesita ser fagocitado para su destrucción. Durante este proceso, el patógeno es opsonizado al unirse a un anticuerpo, por ejemplo IgG. El anticuerpo desencadena la liberación de productos de lisis de células como monocitos, neutrófilos, eosinófilos y células asesinas naturales. Este proceso puede provocar la inflamación de los tejidos circundantes y dañar a células sanas. Recordemos que el complemento tiene tres vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna, que la diferencia entre ellas es el producto que las va a iniciar, pero que tienen como finalidad la lisis a través de este complejo, que se inicia por la activación de C3b. La unión covalente de C3b con C4b a las bacterias o a los anticuerpos unidos a bacterias promueve la fagocitosis mediante receptores específicos CR de la superficie de los fagocitos. Además, estimula la fagocitosis. La opsonización por componentes del complemento puede igualmente estimular la exocitosis de gránulos,
con los que se liberan al exterior enzimas proteolíticas y los productos de radicales libres de oxígeno. El importante papel fisiológico de C3b como opsonina queda en evidencia por contraste cuando se observa lo que pasa en ciertas enfermedades genéticas en las que el enfermo no puede fabricar componentes de la ruta clásica de C3 o de sus receptores. Estos pacientes son muy susceptibles a infecciones por bacterias piógenas. Es el caso de Streptococcus pneumoniae, cuya cápsula evita que los fagocitos puedan interaccionar con el C3b depositado en la membrana bacteriana. La opsonización también puede ser mediada por proteínas de reconocimiento de patrones. Estas partículas tienen como características que son secretadas y tenemos tres familias: las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas. Entre ellas tenemos a las pentraxinas, como ya dijimos. Las pentraxinas son proteínas de la fase aguda, dependientes de calcio, sintetizadas en los hepatocitos, cuya principal función es ser quimioatrayente de leucocitos, y tienen como característica que se unen a C1q para activar la vía clásica del complemento. A la familia de las pentraxinas pertenece la proteína C reactiva, proteína reactante de la fase aguda. Es una proteína que se produce en hígado debido a la estimulación de interleucina 6 o interleucina 1 beta. Es secretada hacia la circulación sanguínea pocas horas después del inicio de una infección o de un proceso inflamatorio. Normalmente se encuentra por abajo de 10 miligramos por litro. Esta proteína C es capaz de unirse a lipoproteínas plasmáticas nativas y modificadas, a membranas celulares dañadas, a residuos de fosfatidilcolina, histonas, cromatina, ribonucleoproteínas pequeñas y células apoptóticas, así como a glucanos, fosfolípidos y otros componentes somáticos y capsulares de bacterias, hongos y parásitos. Una vez que se ha unido, lleva a cabo el proceso de opsonización y es capaz de ser reconocida y activar a monocitos y a neutrófilos. Otra proteína que pertenece a las pentaxinas es la proteína amiloide sérica. Este componente P es una glicoproteína que se produce en macrófagos e hígado. Se encuentra en la membrana basal glomerular y en las fibras elásticas de los vasos sanguíneos. SAP, por sus siglas en inglés, inhibe la diferenciación de monocitos en fibroblastos, promueve la maduración de los macrófagos, promueve también en los macrófagos la regulación, liberando interleucina 10, e inhibe el paso de neutrófilos hacia los tejidos. SAP se une a varios ligandos de proteínas de una manera dependiente del calcio y se ha sugerido que en los mamíferos esto puede tener implicaciones importantes en la aterosclerosis y la amiloidosis. Otra proteína es la PTX3. Esta es rápidamente producida y liberada por diferentes tipos celulares, en particular por los mononucleares, las células dendríticas, fibroblastos y células endoteliales en respuesta a una inflamación primaria. Se liga con una alta afinidad a componentes del complemento, principalmente C1q, a componentes de la matriz extracelular y a proteínas como TNF-alfa, y es capaz de unirse selectivamente a microorganismos como Aspergillus fumigatus y Pseudomonas aeruginosa. A las pentraxinas también pertenecen las proteínas amiloides acéricas. Esta proteína es producida en respuesta a liberación de citocinas por parte de monocitos y macrófagos. A esta familia pertenecen proteínas de las tipo apolipoproteínas, que se asocian a la lipoproteína de alta densidad. Por eso,
SSA es considerada un marcador sistémico de enfermedad inflamatoria aguda y enfermedades crónicas que afectan la composición y función de lipoproteínas de alta densidad. Esta familia de proteínas induce enzimas que degradan a la matriz extracelular. Se encuentra en sangre aproximadamente en menos de 10 miligramos por litro y hay tres polimórficos: SSA1, SSA2 y SSA3. SSA1 es capaz en el pulmón de unirse al lipopolisacárido, es decir, opsoniza lipopolisacáridos y con eso activa macrófagos. Las tres pueden formar un complejo capaz de reconocer a dextransulfato de sodio y a segmentos de filamentos bacterianos que han atravesado el endotelio y con esto activar a los neutrófilos y liberar diferentes interleucinas como interleucina 22 o a las células dendríticas y liberar interleucinas como la 23 o enrolar a otro tipo de células como los linfocitos T y liberar interleucina 17. También estas proteínas han sido implicadas en la amiloidosis. Otras partículas de reconocimiento que son secretadas son las colectinas. Las colectinas son clasificadas en L, hepáticas, K, renales. También hay la MBL, que es una lectina unida a manosa. Y tenemos las proteínas surfactantes en el pulmón, la A y la D. Todas estas son capaces de unirse a una proteína serín llamada MASP. Entre las funciones de las colectinas tienen que ayudan a la agregación de patógenos, aumentan la actividad antimicrobiana, incrementan el reconocimiento de bacterias y la fagocitosis de esta, así como incrementan la fagocitosis de células apoptóticas y la regulación de productos mediadores de la inflamación. Otras partículas de reconocimiento de patrones que son secretadas son las ficolinas. En el hombre se han encontrado tres: la L, la M y la H. La M se caracteriza por ser liberada de los macrófagos y por poder formar complejos con las proteínas serinas MASP. Y aquí vemos cómo está formando las MAPs. Bueno, aquí tenemos a las colectinas y a las ficolinas y como vemos son semejantes, tienen dominios parecidos al colágeno, tienen regiones ricas en cisteína. Su diferencia reside en el sitio carboxilo terminal, donde las colectinas tienen el dominio de reconocimiento para diferentes elementos llamado CRD de carbohidratos de tipo lectina C, y las ficolinas lo que van a tener es un dominio parecido al fibrinógeno. Ambas pueden actuar como opsoninas y activan el complemento al unirse a carbohidratos de microorganismos, ácido lipoteicoico y N-acetilglucosamina. Van a formar complejos con las proteasas de serina, las MASP, tanto la 1 como las 2, y al unirse a ellas como simógenos, lo que van a hacer es activarlos y empiezan a activar los componentes del complemento C4 y C2. Y con esto pues llegar a la lisis celular. El reconocimiento de las partículas también puede llevarse a cabo a través de receptores y estos receptores pueden ser de membrana o pueden ser citolíticos. Entre los receptores de membrana tenemos los SR, los TLR, los CLR, entre otros.
Los scavengers en inglés o pepenadores en español, conocidos como SR, son receptores conocidos por su amplia unión de ligandos, aunque inicialmente se describieron en los macrófagos como un receptor alternativo para las LDL modificadas, principalmente oxidadas, las cuales conllevan al desarrollo de células espumosas. Entre estos se conocen a la clase A, la clase B, la clase E, la clase F y la clase G, aunque también se ha reportado una clase D que es citoplasmática. Otro tipo de receptores de membrana son los receptores tipo TOL. Estas son proteínas transmembrana del tipo 1 con un dominio extracelular rico en leucina y una cola citoplasmática que contiene un receptor conservado, TOL o interleucina 1. Reconoce una gran variedad de PAMs, de bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso componentes lipídicos de la pared celular como lipopolisacáridos y lipopéptidos, componentes de proteínas microbianas como flagelinas y ácidos nucleicos como RNA de doble cadena o DNA de una sola cadena, con regiones ricas en citosinas y guaninas. Estos receptores inician vías de señalización gracias al reclutamiento de diferentes moléculas. Entre ellas tenemos la MID88. Esto va a generar diferentes vías de señalización que van a activar a factores de transcripción como AP1, NF-kappa beta, involucradas en la regulación de la transcripción y la traducción de moléculas como por ejemplo las pertenecientes a la vía de las caspasas. Así, por ejemplo, MID18 está relacionada con la activación de NF-kappa beta, como decíamos. Aquí tenemos, por ejemplo, los lipopolisacáridos o el simosan, que se pueden unir a sus receptores, y esto activará a un complejo de quinasas capaz de activar a proteínas de la familia NF-kappa beta, que al activarse van a lograr translocar hacia el núcleo, y una vez que han traslocado al núcleo, al ser factores de transcripción, esto activará la transcripción para formar RNA mensajero y luego la traducción para formar proteínas. Las proteínas que se forman van a cambiar la función de esta célula o irán a otras células a generar otros procesos. En este caso, en el ejemplo de la familia NF-kappa beta, se liberan proteínas que están relacionadas con la regulación de la apoptosis, quimiosinas, citocinas, factores de crecimiento, algunos receptores, moléculas de adhesión y otras de la familia NF-kappa beta. Otro tipo de receptores que se encuentran en la membrana son los CLR. Los receptores de lectina tipo C forman una familia bastante grande de receptores capaces de reconocer hidratos de carbonos presentes en los antígenos patógenos como glucanos y mananos, y también pueden detectar rearreglos de estos. Tienen como característica distintiva la necesidad de la presencia de calcio para poder realizar su función, y generan pues diferentes vías de señalización que están involucradas en procesos como la fagocitosis, la producción de especies reactivas de oxígeno, la liberación de citocinas proinflamatorios, entre otros. Además de estos existen otros tipos de receptores, entre ellos los receptores activadores expresados en células mieloides, llamados TREM por sus siglas en inglés. Otro tipo de receptores son los receptores de productos de la glicosilación avanzada. Recordemos que los productos de la glicosilación avanzada son un grupo complejo y heterogéneo de compuestos formados por la reacción no enzimática de la glucosa más los aminoácidos o ácidos nucleicos,
que van a formar las bases de Schiff, después los productos de Amadori y bueno, finalmente estos productos complejos como los imidazoles, los pirroles y otros productos. Un ejemplo es la hemoglobina glicosilada, que se forma por la unión de la glucosa con el radical de valina de la cadena beta de la hemoglobina, formando la base de Schiff, y la proteína glicosilada o hemoglobina glicosilada. También la glucosa tiene la capacidad de unirse con los aminofosfolípidos como fosfatidilcolina, fosfatidiletolamina, esfingomielina y fosfatidilserina. Como se ve en la figura, posteriormente formarán la base de Schiff y compuestos de Amadori. Estos compuestos son lípidos que se comportan como potentes inductores de la formación de lipoperóxidos que producen el estrés oxidativo. Estos receptores de la glicosilación avanzada activan diferentes vías de señalización, como podemos ver en la diapositiva. Estas están implicadas en la activación de diferentes factores de transcripción que van a regular el ciclo celular, la apoptosis, la inflamación, así como el aumento de especies reactivas de oxígeno, entre otras cosas. Otros receptores son los receptores de péptidos formilados. Recordemos que para iniciar la traducción tiene que llegar un RNA de transferencia con metionina. El codón es el AUG. Entonces el primer aminoácido que se coloca es la metionina. En las bacterias esta metionina es formilada, es la N-formilmetionina. Entonces la primera que se va a colocar es la N-formilmetionina, la cual genera una vía de señalización igual a la de acetilcolina cuando se une con su receptor muscarínico, que como ustedes recordarán activa proteína GQ, luego a las fosfolipasas C y de ahí a diacilgliceroles e inositol 1,4,5-trifosfato. Entonces, la unión de N-formilmetionina activa a la proteína GQ y esto hace que se active fosfolipasa C y que se liberen diacilgliceroles e inositol 1,4,5-trifosfato. Este inositol, como recordarán, tiene receptores en el retículo endoplásmico liso. Igual aquí vemos, tienen los receptores, libera calcio. Este calcio va a dar lugar a mayor entrada de calcio y con esto la contracción muscular y el movimiento celular. Varias teorías no aceptan que N-formilmetionina pueda iniciar también al sistema inmune debido a que en las mitocondrias este proceso es igual que al de las bacterias. También existen receptores citolíticos, es decir, que se encuentran en el citoplasma. Entre ellos tenemos los RLR, los NLR, los ALR y otro tipo de receptores. Los receptores parecidos al RIC, ¿sí?, incluyen al RIC1, a la MDA5 y al LGP2. Estos receptores juegan un papel importante en la sensibilidad e infecciones por virus RNA e inician, como vemos, cascadas de señalizaciones que tienen que ver principalmente con activar a este factor que se llama IRRE, que es un elemento de respuesta sensible a interferones y que principalmente se ha asociado con una actividad antiviral por una disminución en el metabolismo de las células. Principalmente se encuentra en células dendríticas y monocitos. Otros receptores son los NLR. Son receptores intracelulares que reconocen patrones citoplasmáticos moleculares asociados a patógenos o a señales de peligro endógenas.
Estos poseen una estructura caracterizada por la presencia de repeticiones y tenemos unas ricas en leucina, las repeticiones LRR, que vemos aquí en verde, que participan en la detección de los microbios. Tenemos un dominio conservado de unión a nucleótidos, que vemos aquí en azul, llamado NACT, y tenemos una región que es una región N, que no es constante, es decir, puede ser variable y que se encarga de la interacción de las proteínas. Esta región es la que se utiliza para clasificar a este tipo de receptores. Estos receptores entonces están clasificados por aquellos que tienen un dominio CART, que es un dominio de caspasas, es decir, un dominio de muerte, y en ellos se encuentran los principales receptores de esta familia, que son el NOD1 y NOD2. Estos reconocen motivos de peptidoglucanos de células bacterianas que consisten en N-acetilglucosamina y en N-acetilmurámico. Reconocen a las moléculas también llamadas ácido mesodiaminopimélico, que se encuentran principalmente en bacterias gram negativas, por ejemplo Helicobacter pylori y Pseudomonas aeruginosa. Los receptores NOD2 pueden detectar el dipéptido de muramil intracelular, típico de las bacterias Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. También tenemos los dominios pirin y los dominios BIRT, aunque ambos también están relacionados con la apoptosis, han sido menos estudiados que los NOD1 y los 2 no. Otro tipo de receptores son los ALR. Estos son receptores que contienen un dominio de pirina, que es un dominio de muerte, y un dominio HIN, que juega un papel esencial en la regulación de la respuesta de la inmunidad innata, originada por la unión de ácidos nucleicos en el citoplasma. Otro tipo de receptores se encuentran los DAI, que son sensores y que activan a la respuesta inmune cuando en el citoplasma se encuentra ADN. Aquí vemos cómo está en el citoplasma, si hubo liberación de ADN, y entonces estos receptores encuentran al ADN y se activan, liberando principalmente interferones y aparentemente algunas vías de NF-kappa beta. Entre los receptores de productos endógenos tenemos a los receptores de las interleucinas, que como ustedes recordarán tienen una porción extra citoplasmática, que es donde se van a unir al ligando, tienen una porción intramembranosa y tienen una porción citosólica, que a través de ella realizarán una vía de señalización y por lo tanto podrán generar diferentes reacciones. Aquí vemos como los receptores de las interleucinas, aquí tenemos interleucina 1, 4, 7, son del tipo JAK-STAT, es decir, el receptor tiene unido su transductor, que es JAK, y después el efector es la proteína STAT. Entonces la fosforilación de JAK va a activar a STAT y esto va a generar diferentes vías de señalización. ¿De qué depende? Pues de la interleucina que se haya unido al receptor correspondiente. Y entonces así tenemos que, por ejemplo, en el linfocito T CD4 virgen o inactivo, bueno, dependiendo de la interleucina, se va a activar diferente transductor STAT. Y esto va a generar la liberación de diferentes citocinas y por lo tanto la diferenciación de la subpoblación de los linfocitos T. Y así, por ejemplo, tenemos que si la que se activa es STAT6,
Bueno, el linfocito, la subpoblación será la TH2, esta se generará otra nueva vía de señalización que es la GATA3 y esto va a generar la liberación de interleucina 4 e interleucina 13. Mientras que si es el STAT4 será el linfocito TH1 que se generará una vía que se llama T beta y entonces se liberará interferón gamma. También hay receptores para las quimiosinas. Recordemos que las quimiosinas también son proteínas, pero que su función principal es, como su nombre lo dice, son quimioatrayentes. Estos receptores se caracterizan por estar acoplados a proteína G. Se han identificado al menos 16 receptores funcionales de quimiosina, todos ellos dentro de una superfamilia de receptores con 7 dominios transmembranales que incluyen también los receptores opioides y los olfatorios. La activación, recordemos, de la unidad alfa por el intercambio de GDP por GTP activa pues diversos efectores enzimáticos citoplasmáticos, incluyendo a la fosfolipasa C, lo que va a originar nuevamente la producción de inositol fosfato, incrementando las concentraciones de calcio intracelulares y con esto provocando la locomoción actina dependiente, inducción de proteínas de adhesión de granulación y activación de leucocitos, entre otros procesos. Las proteínas de choque térmico también tienen receptores. ¿Qué son las proteínas de choque térmico? Son proteínas altamente conservadas que en condiciones normales se encuentran localizadas en el citoplasma, en el núcleo, el retículo endoplásmico y las mitocondrias. Estas proteínas actúan como chaperonas. Recordemos a las chaperonas para el plegamiento correcto de las proteínas. Sin embargo, estas proteínas también tienen receptores en las células inmunológicas y pueden activar la endocitosis, también activan la señalización a través de receptores TLR. Se habla que también están involucradas en la reparación de las células y que promueven la fagocitosis, aunque su papel inmunoestimulante podría antagonizar con su actividad protectora contra la muerte celular inducida por estrés o agentes tóxicos. Otros receptores o correceptores son el sistema CD de antígenos leucocitarios. ¿Por qué son receptores? Bueno, porque también se tienen sus ligandos y generan una vía de señalización, aunque son conocidos porque en el laboratorio son reconocidos por los anticuerpos y con ellos podemos identificar el estado de diferenciación de las células. Cada una de estas moléculas tiene una actividad específica, siendo la de algunos coadyuvar en la unión del ligando con su receptor y otros por ser receptores por sí mismos. Y aquí tenemos un ejemplo de coadyuvantes, o sea, de aquellos que ayudan a los receptores para unirse a sus ligandos. Y tenemos, por ejemplo, el receptor TCR que está con CD4 y CD3 y lo que hacen es ayudar al reconocimiento por parte de este TCR del receptor de la célula presentadora de antígenos que contiene a una partícula, en este ejemplo viral, y una vez que se han unido, bueno, aquí tenemos a otros dos CD, el CD28 y el CD8086, que lo que ayudan pues es a estabilizar esta unión. Sin embargo, también hay CDs que por sí solos pueden ser receptores del complemento o de moléculas coestimuladoras, o también pueden ser receptores para algunos anticuerpos citocinas y por ejemplo aquí el virus de Epstein-Barr. La unión de ligandos con los receptores leucocitarios generará
diversos procesos debido a esta activación. Entre estos procesos tenemos cambios en el citoesqueleto que generará cambios en la matriz extracelular y también hay cambios en el citoesqueleto que generará una quimiotaxis, es decir, un movimiento dentro de las células. La unión del ligando con su receptor en las células inmunológicas pues aumentará la producción de vías de señalización. Esto tendrá como consecuencia diferentes procesos, como vemos aquí el de N-formilmetionina, que decíamos genera una mayor liberación de calcio y por lo tanto genera una mayor movilidad. También la unión del ligando pues va a generar diferentes vías de expresión genética y a consecuencia de esto pues como ya decíamos una mayor liberación de otras proteínas. Y como ejemplo también veíamos, ¿no?, como los linfocitos CD4 positivos, dependiendo de la interleucina y las vías de señalización que se generen, dará origen a los TH1, a los TH2, a las 9, inclusive a los Treg, y pues estos van a liberar, dependiendo del tipo de señalización, diferentes citocinas y tendrán diferentes efectos. Así, por ejemplo, TH1 se dice que es proinflamatorio, mientras que TH2 es antiinflamatorio porque TH1 libera interleucina 2 y TNF-alfa, mientras que TH2 libera interleucina 4 e interleucina 10, que son antiinflamatorias. Una vez activadas estas células, pues llevarán a cabo la fagocitosis. La fagocitosis tiene varios pasos. El primero es el reconocimiento y la fijación. El segundo es la endocitosis. Posteriormente realizará la lisis celular para llevar a cabo finalmente la exocitosis de partículas residuales. La fagocitosis es una forma específica de endocitosis, por lo que las células asimilan partículas sólidas entre las que se incluyen los patógenos microbianos. Si bien todas las células pueden fagocitar, son los fagocitos profesionales del sistema inmunitario, como los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas inmaduras, las que realmente destacan en este proceso. Primero se llevará a cabo el reconocimiento y la fijación. El proceso de fagocitosis empieza con la activación leucocitaria. Esto debido a la unión de opsoninas con sus respectivos receptores o a la unión de patrones moleculares asociados a patógenos a receptores que se encuentran en la superficie de los fagocitos, lo que provoca un agrupamiento de más receptores y con esto también más leucocitos. Posteriormente, mediante endocitosis, las células pueden incorporarse al ligando unido a su receptor y formarse el complejo receptor-ligando, el cual converge en una zona de la membrana plasmática donde se produce la formación de la vesícula que posteriormente viajará hacia el interior de la célula. Para que la vesícula sea incorporada, esta debe ser recubierta por clatrina o caveolina. Las vesículas de clatrina se forman en el área de la membrana plasmática donde se encuentra la proteína clatrina, que es una proteína citosólica. Aparentemente existen regiones que favorecen esta nucleación, por ejemplo, una alta concentración de fosfatidil 4,5-difosfato facilita el acople de una proteína denominada adaptadora. Y esta proteína adaptadora ayuda a la formación de la vesícula con clatrina. Además de la clatrina, hay unas 50 proteínas diferentes involucradas en la formación de las vesículas, todas ellas provenientes del citosol. Por otra parte, las caveolas son pequeñas invaginaciones de la membrana citoplasmática. Originalmente esta caveola se encontraba en una balsa lipídica.
Aunque no se sabe la proporción, se sabe que contiene proteínas llamadas caveolinas y que éstas están unidos principalmente a glucosilfosfatidil-inositol y algunos esfingolípidos como esfingomielina y glucoesfingolípidos. La maduración del fagosoma es mediada en parte por la familia Rab-GTPasa. La actividad de RAP5 es necesaria para la transición de un fagosoma temprano en un fagosoma tardío. RAPG5 facilita la fusión del fagosoma naciente con los endosomas tempranos mediante el reclutamiento de una proteína llamada EEA1 y además se recluta a la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Esto ayuda a que se genere fosfatidil-inositol 3 fosfato, lo que va a dar liberación de calcio y nuevamente movimiento dependiente de actina. Esto es para la extensión de los pseudópodos. También se activa fosfatidil-inositol 3 bifosfato, lo cual generará la formación de filopodias, ondulamiento de la membrana y traslocación de fibras de adhesión local. Esto tendrá como consecuencia el reclutamiento y la activación subsiguiente de una serie de proteínas implicadas en la maduración del fagosoma. A medida que el fagosoma madura, la expresión de RAP5 va a disminuir y se empezará a expresar RAP7, el cual está involucrado en la fusión del endosoma intermedio con los lisosomas. La maduración también implica la acidificación del lumen del fagosoma, de un pH 5,5 hasta un pH 4,5. La acidificación del fagosoma crea un ambiente adverso para la supervivencia del microorganismo, ya que no solo perjudica de manera directa el metabolismo de algunas bacterias, sino que también favorece la actividad de muchas enzimas hidrolíticas del fagocito que tienen pHs óptimos ácidos. Con la unión del fagosoma con los lisosomas se formará el fagolisosoma, en el cual se encuentran diversas enzimas hidrolíticas. Recordemos que las células tienen el gen que codifica estas enzimas y que por lo tanto para formar los lisosomas deben de realizar primero transcripción, después traducción y después estas proteínas recién formadas seguirán por la vía secretora. Los ribosomas que contienen a las proteínas se unirán a su receptor y la proteína se unirá a la partícula de reconocimiento para que la proteína ingrese al retículo endoplásmico rugoso. La proteína en el retículo endoplásmico rugoso será tomada por chaperonas, entre ellas algunas proteínas de choque térmico, y estas chaperonas la girarán de tal manera que los aminoácidos puedan interaccionar entre ellos, formando enlaces adecuados y dando forma a la proteína. También, de ser necesario, la proteína será glicosilada, para posteriormente pasar al aparato de Golgi, en donde se realizará la segunda parte de la glicosilación y la maduración de las vesículas que la contiene. Los lisosomas formados contendrán, por lo tanto, diversas enzimas hidrolasas ácidas, cuya función será la de destruir el material fagocitado. Existen más de 50 hidrolasas ácidas, entre ellas las que ya hemos mencionado anteriormente, como mieloperoxidasa, nicotiladenil fosfato hidrolasa oxidasa, lisocimas, péptidos antimicrobianos, lactoferrinas y algunas proteasas. Mediante estas enzimas, los lisosomas le dan a la célula la capacidad de realizar autofagia, heterofagia o autólisis. En este caso, siendo
la heterofagia la capacidad inmunológica más importante de las células fagocíticas. Y aquí vemos cómo, bueno, toman a la bacteria, se arma el fagosoma, después se une un lisosoma primario que contiene enzimas hidrolíticas, formándose el lisosoma secundario o fagolisosoma, y los residuos posteriormente serán exocitados. Aquí tenemos como ejemplo la internación de las XLDL oxidadas, cómo se unen con su receptor, que es un receptor scavenger o pepenador. Vemos que uno necesita unirse a su receptor para poderse ingresar a la célula, y puede ser por 4 mecanismos. Tenemos uno dependiente de caveolinas. Aquí están las caveolinas que estaban en una balsa lipídica. Al unirse la XLDL oxidada a su receptor, la caveola se forma y se internaliza. También puede, al ser unido a su receptor, formar la vesícula, y ahora clatrina llega y se va a unir formando una vesícula rodeada de clatrina. Otra manera de internalizar a estas LDL oxidadas es a través de un proceso clatrina independiente, en donde se une a otro tipo de receptor que es LOX1. Ya vemos ahí cómo se une y se internaliza. Y también hay otra manera, que es a través de estos lípidos RAFT o estas lípidos de reconocimiento, ¿sí? Que lo que van a hacer es como una asa. Ven, tienen aquí como que agarra o amarra a la LDL oxidada, ¿sí? Hace un lazo, es una de lazo, ingresa y forma una vesícula. Una vez que han ingresado, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a formar un endosoma temprano, y posteriormente un lisosoma se va a agregar a él para formar un lisosoma tardío o un fagolisosoma, y entonces se va a dar la ruptura de los enlaces mediante las enzimas hidrolíticas. Se va a destruir a todo el material. Una excepción de heterofagia es el macrófago, que no tiene enzimas para degradar a las LDL. Por lo tanto, estas se empiezan a acumular en el citoplasma formando células espumosas, como puede observarse aquí en la figura. Finalmente, los residuos serán expulsados de la célula mediante exocitosis, y los macrófagos se encargarán de fagocitarlos. Ahora hablemos sobre las células presentadoras de antígeno, proceso que realizan los leucocitos a granulocitos, especialmente los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B de manera especializada. La célula presentadora de antígeno, APC por sus siglas en inglés, tiene como función captar, procesar y, como su nombre lo indica, presentar moléculas antigénicas sobre sus membranas para que sean reconocidas, en especial por los linfocitos T. Puesto que prácticamente todas las células nucleadas expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces casi todas las células nucleadas pueden presentar péptidos a las células T o linfocitos T, y por lo tanto, en sentido estricto, todas podrían denominarse células presentadoras de antígeno. Sin embargo, por convención, aquellas células que presentan antígenos a los linfocitos CD8 mediante una molécula de histocompatibilidad clase 1 se denominan células blanco, y aquellas células que presentan antígenos a los linfocitos T CD4 mediante una molécula de histocompatibilidad de clase 2 son denominadas células presentadoras de antígeno, APC, siendo las células dendríticas las más eficaces de las células presentadoras de antígeno, debido a que presentan de manera constitutiva moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2.
Las células B también expresan en forma constitutiva estas moléculas, pero deben ser activadas por moléculas coestimuladoras. Y los macrófagos deben ser activados por fagocitosis de antígenos antes que expresen las moléculas de clase 2. Las células presentadoras del antígeno pueden realizar tres tipos de presentaciones. La presentación tipo 1 es cuando las células, principalmente dendríticas, están ya infectadas y entonces de manera directa presentan al antígeno a los linfocitos TCD8. La presentación de tipo 2 es cuando los antígenos extracelulares son presentados por la APC a los linfocitos CD4 y la presentación de tipo 3 o cruzada es cuando células no inmunes pero que están infectadas son presentadas a los linfocitos CD8. Los trabajos de Jorer y George Snell, que se llevaron a cabo entre 1940 y 1950, establecieron que en nuestras células existen genes que están asociados con el rechazo en los trasplantes. Snell denominó a estos genes de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad entonces es un conjunto de genes que codifican para antígenos que se establecen en las membranas y que son reconocidos por el sistema inmune. En los humanos recibe el nombre de antígeno leucocitario humano o HLA por sus siglas en inglés. Se encuentra codificado en el brazo corto del cromosoma 6. Los genes se clasifican en tres clases. Los clase tipo 3 codifican para productos de secreción que desempeñan funciones principalmente en el complemento como C4 y C2 y para moléculas que están relacionadas con la inflamación como TNF-alfa. Los genes de clase 1 codifican glucoproteínas que se expresan en la superficie de casi todas las células y son denominados BCA. Su principal función es presentar productos génicos a los linfocitos citotóxicos CD8. Los genes de clase 2 codifican glucoproteínas que se presentan en las células presentadoras de antígeno y son denominados de P, de Q y de R. Tienen como función presentar antígenos a los linfocitos TH o T helper. El complejo mayor de histocompatibilidad fue estudiado inicialmente y llamado así como un complejo genético que influye en la capacidad de un organismo de aceptar o rechazar tejidos trasplantados de un miembro de la misma especie. El complejo mayor de histocompatibilidad tiene un papel fundamental en la determinación de las inmunoreacciones adaptativas y el conjunto específico de moléculas de este complejo son expresadas por un individuo e influyen en el repertorio de antígenos a los cuales las células TH y TC de este individuo pueden reaccionar y por lo tanto se le ha implicado en el desarrollo de la autoinmunidad. Los locis que constituyen a este complejo son altamente polimórficos, es decir, en la población existen muchas formas alternativas del gen o alelos en cada locus. Además, se encuentran muy cercanos, por lo que se heredan de manera ligada. Por esta razón, casi todas las personas heredan los alelos codificados por estos locis muy cercanos como dos grupos, uno que heredan del padre y otro que heredan de la madre. Cada grupo de alelo se denomina haplotipo. Un individuo hereda un haplotipo de la madre y un haplotipo del padre. Sin embargo, los alelos se expresan de manera codominante. Debido a este polimorfismo y al ligamento, es muy improbable que dos individuos en una población tengan la misma combinación de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad.
Y como recordarán, por eso es muy difícil encontrar una compatibilidad siquiera del 50% para que se pueda realizar un trasplante. Las moléculas de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, como decíamos, son glucoproteínas unidas a la membrana que se relacionan de manera estrecha tanto en estructura como en función. Ambos tipos de glucoproteínas funcionan como moléculas presentadoras de antígeno muy especializadas que forman complejos excepcionalmente estables con patógenos antigénicos, los cuales se exhiben en la superficie celular para reconocimiento de los linfocitos T. La característica primordial de los de tipo 1 es contener una microglobulina beta 2 que se codifica en otro gen, mientras que los de tipo 2 son dos cadenas polipeptídicas, cada una diferente, una de 33 kilodaltons y la otra de 28, que se van a unir mediante enlaces no covalentes. Ambas moléculas presentan surcos de unión peptídica, donde se unirán a los péptidos que presentarán a los linfocitos T. La unión entre un péptido y una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad a menudo se denomina promiscua porque tienen una amplia especificidad. En general, estos péptidos se derivan de proteínas exógenas, ya sea propias o extrañas, que se degradan dentro de las vías endolíticas de procesamiento. Cada uno de los genes clase 1 tiene un exón líder 5' que codifica un péptido señal corto, seguido de 5 o 6 exones que codifican la cadena. Aquí vemos está formada esta por alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que codifican las secuencias extramembranosas. Esta secuencia que es la que codifica la región transmembranal y estas otras dos secuencias que codifican los aminoácidos que irán en la parte citoplasmática. Entonces aquí tenemos a la molécula clase 1. Además, esta región líder va a ser cribada una vez que ingresa al retículo endoplásmico por enzimas proteolíticas. También vemos cómo los clase 1 contienen a esta otra secuencia que pertenece a la microglobulina beta 2 y que se codifica en otro gen. Esta es la vía propuesta para el ensamblaje de un complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido que va a presentar. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se encuentra en todo tipo de células. Entonces, tenemos aquí a la cadena naciente de proteína, o sea, del complejo mayor de histocompatibilidad, paso 1. La cadena pesada se va a unir a la calnexina en el paso 2. Aquí se ven tres, recordemos que está la porción intracelular, la extracelular y la transmembranal. ¿Sí? Aquí las tenemos. Recuerden, estas tres porciones se van a unir. Posteriormente se le va a unir esta otra porción que es la microglobulina beta 2. Aquí lo tenemos, en el paso 3 se une la beta 2 y ahora sí se forma ya el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Posteriormente este complejo ensamblado se va a unir a una proteína llamada TAP en el paso 4. Por otro lado, aquí tenemos al péptido o cualquier antígeno citolítico, van a ser ingresados en el proteosoma en donde se van a degradar, paso A, paso B, en pequeños péptidos, primero ubictinizados en lo que se conoce como una vía citolítica, formando un complejo con el proteosoma y ahí se van a convertir en péptidos. Aquí los tenemos, paso A y B, y aquí los vemos abajo. Una vez que están los péptidos, estos van a ser ingresados al retículo endoplásmico a través de esta proteína transportadora TAP.
y ya una vez que han sido transportados se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Aquí lo vemos en el paso 5. Posteriormente la calnexina pues va a ser degradada o solamente se va a separar, no se conoce bien esta vía, para que quede libre, aquí vemos, al complejo mayor de histocompatibilidad, pero ya con el péptido que va a presentar. Este va a salir del retículo endoplásmico rugoso y va a viajar a través del complejo de Golgi por la vía biosintética y finalmente va a quedar en la membrana, va a ser traslocado a la membrana de la célula y así va a quedar listo para que sea presentado a los linfocitos T citotóxicos, los CD8. Por otra parte, los genes de la clase 2 se codifican en dos genes del sistema HLA. Ambos tienen también una región líder 5' que codifica un péptido señal corto, seguido de 5 o 6 exones que codifican a la cadena. Aquí vemos en este caso la beta 1, la beta 2, también tienen esta región que codifica a los aminoácidos transmembranales y esta región que codifica a los aminoácidos que estarán en el citoplasma. La otra cadena es la alfa 1, la alfa 2, la región que codifica a la región transmembranal y los exones que codifican a los aminoácidos citoplasmáticos. El modelo propuesto para la unión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 con el péptido a presentar es la siguiente. Aquí tenemos el péptido naciente del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se sintetiza en un ribosoma unido al retículo endoplásmico y posteriormente se trasloca en la membrana del retículo. Paso 1. Ya que está ahí, se le va a unir esta cadena, esta molécula llamada Li, que es una cadena invariante. Paso 2. Aparentemente este proceso es para que el complejo no se pueda unir con cualquier péptido y que lo vaya a presentar. Ya que está unido completamente, paso 3 va a pasar a través del complejo de Golgi y va a quedar en una vesícula en el citoplasma. Por otra parte, tenemos la vía endocítica, que esta es la vía que va a recorrer el antígeno. Este antígeno es un antígeno exógeno que ingresa por endocitosis o fagocitosis, aquí lo vemos, ¿sí? Paso A, va a formar compartimentos endocíticos y entonces se le va a unir un lisosoma, aquí vemos formando el fagolisosoma. Lo vemos aquí en el paso B, como ya tiene un fagolisosoma, y entonces pues se va a cribar y se van a obtener los péptidos. Este fagolisosoma se va a unir con la vesícula que contiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y ahí se va a fusionar los péptidos con el complejo y entonces paso 6 vemos cómo lo presenta. Paso 7. Estos péptidos serán presentados a los receptores de los linfocitos TH. Como les decía, esta proteína Li, llamada cadena invariante, es una proteína trimérica que interactúa con la hendidura de unión de los péptidos de las moléculas clase 2 e impide que cualquier péptido derivado de manera endógena se una a esta hendidura. La digestión de esta cadena invariante va a dejar un clip, le llaman, o un fragmento pequeño que permanece en el surco de la unión de la molécula clase 2, el cual impide cualquier unión prematura de péptidos antigénicos.
Recordemos que los linfocitos inmaduros son activos por interacción con un antígeno. La célula prolifera, es decir, inicia replicación y aumenta ciclos celulares con la consecuente expansión clonal y se diferencia para crear una población de células maduras. La maduración de los linfocitos T y los linfocitos B es diferente. Recordemos que los linfocitos B maduran en la médula ósea, mientras que los linfocitos T maduran en el timo. Una vez que son maduras, pasarán a la sangre los linfocitos B y los linfocitos T a sangre y a linfa, y de ahí irán hacia órganos secundarios linfáticos como son ganglios, vasos, tejidos linfáticos, mucosas y tejidos cutáneos. De ahí, nuevamente podrán regresar hacia la sangre o la linfa. Recordemos que también habrá una selección negativa. Primero la proliferación de las células, después habrá una expansión del receptor antigénico, ya sea el receptor B o el receptor T, y que las células que tengan ausencia en la expresión del prereceptor sufrirán apoptosis. Posteriormente habrá una proliferación clonal. Después los linfocitos B y T maduros ya expresarán receptores antigénicos completos. Aquellas células que tengan ausencia de la expresión del receptor sufrirán apoptosis. Luego, una vez que ya está su receptor, habrá un reconocimiento del antígeno. Los que lo tengan débil continuarán con su maduración y esta es la selección positiva, mientras que aquellos que tengan un reconocimiento antigénico intenso van a sufrir de apoptosis y esto será la selección negativa. Los linfocitos B sufrirán maduración y después una activación de estos. Recordemos que la maduración del linfocito B está en dos fases: la fase independiente del antígeno, en donde solo se expresarán células maduras novatas con IgM y IgD, y posteriormente la fase dependiente del antígeno, que es la activación de los linfocitos. Este linfocito B nativo tiene que enfrentarse a un antígeno para poder activarse y madurar. Se convertirá en un linfoblasto y este se convertirá en una célula de memoria o en una célula plasmática que liberará anticuerpos. Se incrementó la afinidad promedio de los anticuerpos producidos conforme ocurre la respuesta a la activación. Como decíamos, sufre una selección negativa y entonces aquí tenemos que aquellas células, aquellos linfocitos B que puedan reconocer moléculas propias multivariantes, pues habrá una apoptosis en estas células. Aquellas que reconozcan moléculas solubles propias migrarán hacia la periferia y se convertirán en células beta anérgicas, es decir, será un linfocito B que aunque esté presente, no va a poder reaccionar y no llevará a cabo su actividad. Si el linfocito B no reacciona a lo propio, entonces migrará hacia la periferia y se convertirá en una célula beta madura. Y recordemos que en la maduración del linfocito B lo que sucede es un reordenamiento o recombinación somática, y que este mecanismo ocurre en un momento temprano del desarrollo del linfocito. Aquí los genes que codifican para la región B y para la región constante, la región C, se encuentran separados y se van a reordenar, es decir, van a sufrir un splicing alternativo en el cual se van a ir formando los diferentes anticuerpos. Entonces aquí tenemos la inmunoglobulina M, la A, la G, la D, la E, que como ya habíamos visto están formadas por dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. Se va dando la recombinación genética y después se van uniendo para formar, en el caso de la M, 5 decíamos, y en el caso de la A, 2. Y aquí ya habíamos visto, ¿no?, cómo se hace este reordenamiento de las secciones D, la sección J, y cómo se van ordenando para formar este anticuerpo, ¿no? Y aquí tenemos el gen de la cadena pesada, el gen de la cadena ligera,
se hacen splicing, se hacen reordenamientos, ¿sí?, hasta formar cada uno una parte del anticuerpo y llegar a formar a la molécula completa. Por otra parte, el linfocito T también sufre maduración y hay activación de los linfocitos T. Recuerden que la maduración se va a realizar en el timo y era de llegar desde este doble negativo, ir reordenando al receptor de linfocitos B hasta tener un doble positivo, que es una célula CD4-CD8. Luego se van a separar estas CD4 y CD8 y van a tener también una selección negativa, es decir, aquellas que reconozcan de manera baja al complejo mayor de histocompatibilidad continuarán con la maduración, mientras que aquellas que lo hagan de manera fuerte llegarán a la apoptosis. Y bueno, como ya habíamos mencionado, tanto los linfocitos CD4 como los CD8 necesitan que una célula presentadora del antígeno les presente, valga la redundancia, al antígeno para que se activen, sufran una expansión clonal, se diferencien y lleven a cabo su función. Recordemos también que dependiendo de la vía de señalización que se active, de acuerdo a las citocinas que se unieron a sus receptores, se generarán vías de señalización mediadas por STAT, lo cual dará las subpoblaciones de los linfocitos TH y T regulador, y estos también liberarán, dependiendo de vías de señalización diferentes, citocinas y así llevarán a cabo su función, siendo por ejemplo los TH1, interferones gamma e interleucinas que son proinflamatorias, mientras que los TH2 liberan principalmente citocinas antiinflamatorias. Por su parte, el CD8, una vez que se ha unido a una célula presentadora del antígeno, liberará, por ejemplo, proteínas como grancinas, perforinas y expresará receptores como el de TNF-alfa y el de Fas que llevarán a la muerte celular, a la apoptosis. Y finalmente la activación de los linfocitos natural killer, que estos, bueno, si ven aquí en la primera figura, están inhibidos debido a que al reconocer a los antígenos leucocitarios humanos clase 1, ¿sí?, esto hace una inhibición en la función del natural killer, mientras que si las células no presentan a este antígeno leucocitario humano clase 1, vean aquí no hay, el receptor no lo reconoce, entonces generalmente las células presentan ligandos diferentes a este y esto hace que se active el natural killer y se lleve a cabo la citólisis.